Pueden abrir sus Biblias al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, en esta tarde, primeramente te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Venimos, Padre, ante ti, Señor, hambriento, Padre, por tu palabra que llene nuestros corazones. Vivimos un tiempo, Padre, donde hay una gran hambre, una gran sequía, Señor, que aún nos cansa, Padre. Y necesitamos ser alimentados por tu palabra. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú ahora, Señor, me uses con tu poder. Tu Espíritu Santo, Señor, nos hable hoy. Que sea una palabra, Señor, que tome raíz en nuestros corazones y que dé fruto para la gloria tuya. Tú estás en control. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro refugio. Tomamos refugio en ti ahora, Señor, y pedimos, Padre, que sea tu palabra un alimento a nuestras almas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer aquí en Segunda de Crónicas 32. Vamos a leer del verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y encampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo, en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Gloria a Dios. Hace 2 semanas, hermanos, en nuestro servicio de oración, habíamos leído sobre el acontecimiento del rey Ezequías. Pero lo vimos de otro punto de vista, ¿verdad? Lo habíamos visto en el libro de Isaías, y vimos cuando el rey de Asiria trajo una amenaza contra Judá. Y vimos las tácticas del enemigo, la intimidación que él quiere usar contra el pueblo de Dios. Y vemos que Ezequías recibe esa carta de amenaza
y se lo trae enfrente de la presencia de Dios. Y Dios libera al pueblo de Israel. Dios trae confusión a los enemigos de Dios. Vemos que Él manda un ángel y con un ángel destruye completamente el ejército de los asirios. Pero este acontecimiento que vemos hoy es la parte de la responsabilidad que Ezequías toma como líder. Vemos que en el camino del cristiano hay ciertas cosas que son responsabilidad de Dios y hay otras cosas que nos hace a nosotros responsables. Y nosotros debemos de obedecer y hacer lo que nos toca a nosotros y dejar lo demás al Señor. Bueno, nosotros leemos estas historias, hermanos. Esas historias no están aquí simplemente para preservar un tiempo en Israel, para hacer algún archivo de la historia de Israel, pero son para enseñarnos. El libro de Romanos capítulo 15 versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Viejo Testamento, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas que el Espíritu Santo ha preservado, todas estas historias son para nosotros, que aprendamos de ver cómo Dios respondió a esos que le eran fiel a Él, cómo Dios fue fiel a las promesas que le había dado al pueblo de Israel. Y si Él ha sido fiel a personas que aún tenían un pacto inferior al que tú y yo tenemos, cuánto más a nosotros que conocemos el sacrificio de Cristo Jesús, cuánto más nosotros que conocemos la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que en Hebreos 8:6 dice: por ahora tanto mejor ministerio es suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hay un pacto. El pacto antiguo es considerado ser inferior al pacto nuevo que tenemos en Jesucristo. Nosotros tenemos mayores promesas. Y si vemos la fidelidad de Dios en su pueblo de Israel, cuánto más nosotros que estamos en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que nosotros recibimos de estos acontecimientos que vemos en el Viejo Testamento. Y por eso el Viejo Testamento es considerado a ser la carne, la sustancia para el cristiano que ha puesto su fe en Jesucristo. Es para el cristiano maduro, es la carne, es la sustancia para nosotros ver adentro de ahí las promesas del Señor. Entonces vemos en nuestro estudio hoy, vamos al primer versículo y vemos algo bien importante ahí. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad. Después de estas cosas y de esta fidelidad empieza el capítulo. El acontecimiento que nosotros leemos hoy, la invasión del ejército de Asiria, viene durante un tiempo cuando Israel estaba experimentando un avivamiento. Vemos, si empieza en el capítulo 29, vemos que cuando Ezequías empieza a reinar de 25 años de edad. Y vemos que cuando él empieza a reinar, se había parado toda la adoración al Dios verdadero. O sea, ya no estaba el pueblo de Israel adorando a Jehová. Se había cerrado el templo, los sacerdotes se habían apartado, el pueblo se había caído en la idolatría. Y Ezequías viene y llega al trono y empieza a cambiar, va al templo, empieza a abrir las puertas del templo, empieza a exhortar a los sacerdotes y empieza a clamar y a traer al pueblo de Israel a que vuelva al Señor. El pueblo de Israel había levantado altares e imágenes por todas las tierras. Empezaban a adorar a dioses ajenos y Ezequías empieza a traer una reformación. Empiezan a limpiar el templo. Habían ídolos adentro del templo del Señor. Empieza a mandar cartas por todo el reino a todas las personas que se habían apartado del Señor para que vuelvan,
para que se acuerden que fue Dios el que los había sacado de Egipto, el que había abierto el mar rojo, el que los había defendido en el desierto. Y vemos que trae un gran agregamiento que la Biblia dice, si va conmigo al capítulo 30 de Segunda de Crónicas, mire lo que dice el versículo 26, Segunda de Crónicas 30, 26. Dice: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Fue tan grande el avivamiento que volvió el gozo de Israel como cuando había reinado Salomón, cual fue el tiempo más próspero y exitoso en el tiempo de Israel. Ezequías fue exitoso en todo lo que él puso en su corazón, en su amor y fidelidad a Dios. Mira lo que dice capítulo 31, vaya conmigo 31, versículo 20 y 21. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto, verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley de los mandamientos, buscó a su Dios, hizo de todo corazón y fue prosperado. Ezequías fue uno de los mejores reyes en la historia de Israel. Inspiró a la nación completa a volver al Señor. Pero vemos, con el éxito viene la prueba. Y es esta la condición de Israel que se encuentra cuando viene esta invasión de los asirios. Y esto es algo bien importante reconocer, hermanos, porque a veces cuando uno pasa por la prueba, cuando se ve el enemigo rodeándonos, a veces pensamos: ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho para que esta circunstancia venga a mi vida? He de alguna manera desobedecido a Dios. Pero vemos, hermanos, que a veces las pruebas vienen aún en el avivamiento, aun cuando uno estamos haciendo lo correcto, porque la prueba no es necesariamente algún castigo, sino es para traer avivamiento a nuestros corazones, es para que Dios se glorifique. Nosotros nos olvidamos que es en el conflicto donde vemos el poder de Dios, es en el conflicto donde vemos su gloria. Cuando leemos de la muerte de Lázaro, es algo bien trágico. El Señor empezó a llorar cuando escuchó lo que había pasado con Lázaro. Pero sabemos que Jesús quería más de una sanidad. Él iba a hacer una resurrección. Y en medio de esa crisis, Dios se glorifica de una manera inmensa. Vemos que la prueba permite que la palabra de Dios esté en acción. Que pongamos la palabra de Dios en acción, para que pueda ser grabada en nuestro corazón, porque la vida cristiana es más que teoría. Nosotros aquí recibimos la palabra de Dios, ustedes leen la palabra de Dios en sus hogares, en su tiempo a solas con el Señor, pero es durante la prueba que ponemos en práctica la teoría, que ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Y es durante este tiempo que viene la prueba, cuando vemos que había este avivamiento en el pueblo de Israel. Mira lo que dice el versículo 1: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viene el rey de los asirios a invadir a Judá. Y vemos que la prueba aquí se manifiesta en esta invasión. Y cuando dijimos anteriormente, la prueba viene para que nosotros crezcamos, porque nadie crece en la comodidad, nadie crece sin conflicto. Vemos que cuando uno está levantando pesas, es cuando empieza a doler los brazos, es cuando ese músculo se está formando. Igualmente es nuestra fe. El crecimiento viene en enfrentar el peligro. Existe en el corazón del hombre una autopreservación.
quiere buscar preservarse de los sentimientos duros, de la tristeza, pero vemos que en esa preservación el hombre se lleva a la cautividad, le lleva a una prisión. Es la persona que camina, que enfrenta esos temores, que es libre, no el que se echa para atrás. La Biblia dice que los enemigos de Israel acamparon alrededor de ellos, o que venían a acampar alrededor de ellos. Y esto, hermanos, es una táctica militar que se llama un asedio. Es una táctica que se usaba en los tiempos antiguos y era una de las cosas más temerosas que podía enfrentar una ciudad. Mira lo que es un asedio. Un asedio es un bloqueo militar de una ciudad o fortaleza con la intención de conquistar por desgaste o un asalto bien preparado. Vemos que el enemigo no necesariamente acampa alrededor de nosotros y hace algo directamente, pero es para desgastar nuestra alma, para que nosotros estemos tan frustrados que robe de nosotros la energía y el amor y nos enfríe, para que nos rindamos a su voluntad. Eso es lo que significa esta táctica. Mira lo que dice, un asedio ocurre cuando un atacador se encuentra con una ciudad o fortaleza que no puede ser tomada fácilmente por un asalto rápido y que se niega a rendirse. Los asedios implican rodear el objetivo para bloquear la ciudad de provisiones y el refuerzo o escape de tropas. Esto suele ir acompañado de intentos de reducir las fortificaciones mediante máquinas de asedio, bombardeos de artillería, minería o el uso del engaño o traición para eludir las defensas. Si no se logra un resultado militar, los asedios a menudo se pueden decidir por hambre, sed o enfermedad que pueden afligir al atacante o al defensor. Sin embargo, esta forma de asedio puede llevar muchos meses, incluso años, dependiendo del tamaño de las reservas de alimentos que tenga la posición fortificada. Vemos que venían ejércitos y rodeaban la ciudad y no permitían a nadie que salga ni entre. Y entonces las personas que estaban en la ciudad o luchaban contra ellos, o llegaba un punto donde se acababan los alimentos, donde entraba una desesperación, que se rendían al enemigo. Era una de las tácticas más temerosas en esos tiempos. Aún nosotros leemos de un acontecimiento que le pasa a Samaria en frente de un asedio. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y deje su lugar aquí, por favor, en Segunda de Crónicas. Segunda de Reyes. Hay momentos, hermanos, que el enemigo nos rodea y nos vemos como si no hay salida, y el intento del enemigo es cansarnos hasta que nosotros nos rindemos completamente a su voluntad. Segunda de Reyes, capítulo 6. Este fue un acontecimiento cuando Samaria, cuando Israel se divide en dos reinos. El reino de Samaria es el reino del norte. Mira lo que dice el versículo 24. ¿Qué pasó cuando estuvieron bajo un asedio esta ciudad? Dice, después de esto aconteció, vamos a ver el versículo 24 y el 25. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ese es el asedio. Y dice, y hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un ca de estercol de palomas por 5 piezas de plata. Y había llegado la táctica, una desesperación adentro de Samaria cuando el enemigo empezó a rodearles, que se estaban vendiendo, comiendo cosas que no era común para ellos.
Tan es la táctica de la intimidación del enemigo, que nos lleva a un lugar que nunca nos imaginábamos que podíamos ver. ¿Por qué? Por la desesperación, por el hambre, por el cansancio. Y por eso tenemos que reconocer qué es lo que nosotros debemos de hacer cuando vemos el enemigo asediándonos, levantándose contra nosotros. Vamos a ver qué es lo que hace Ezequías. Volvemos a Segunda de Crónicas 32. ¿Qué es lo que hace Ezequías cuando el enemigo viene a rodearle? Segunda de Crónicas 32. No nos desesperemos, hermanos. Dios en todo momento está en control. ¿Qué nos manda a hacer nosotros? Vamos a ver el versículo 2. Dice: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Vemos que lo primero que hace Ezequías en esta circunstancia es tomar consejo. Tomar consejo. La Biblia da una importancia bien grande al consejo. Ninguno de nosotros sabemos todo. Y Dios nos ha puesto parte de un cuerpo para que dependamos el uno al otro, para que busquemos el consejo de otros cristianos. Miren lo que dice. Le voy a dar unos versículos sobre la importancia del consejo. Proverbios 24:6: porque con ingenio harás guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Eclesiastés 4:13 dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que rey viejo y necio que no admite consejos. Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 13:18: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y uno más, Proverbios 15:22: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Necesitamos buscar consejo. La persona que no escucha consejo siempre va a estar en conflicto. El pastor Isaac Manuel hace unas cuantas semanas había dado una enseñanza sobre la importancia de los consejos. Es importante que tomemos a corazón lo que él había dicho. Hay que tomar consejo, a escuchar lo que el Señor ha puesto en el corazón de otra persona, a escuchar a lo que otra persona ha pasado. Puede ser que haya una persona que ha pasado por ese momento y nos puede dar una palabra de aliento que nosotros necesitamos. O simplemente necesitamos ver otro punto de vista que nosotros no estamos haciendo ahí. Necesitamos buscar consejo cuando vemos el enemigo que nos asedia. Y no solamente de cualquier persona. Dice que él buscó a los hombres valientes. No vayas a buscar consejo a la persona que te va a dar la palabra que tú quieres escuchar, sino la persona que es valiente para decirte la verdad en esa circunstancia. Debemos apreciar personas que tienen la valentía para decirnos la verdad. Personas que no hacen decisiones bajo el temor, sino acuerdo a la verdad de Dios. Vemos que cuando uno de los problemas de Israel entrar a la tierra prometida fue porque escucharon el consejo de la persona equivocada. Escucharon a los que habían visto los gigantes y estaban atemorizados. Y por eso quedaron en el desierto. Uno pudiera decir: es que ellos eran prudentes, porque ellos eran gigantes. Pero la Biblia nos enseña que Dios les había mandado a ir a conquistar esa tierra de gigantes. Y primero hay que obedecer la palabra de Dios sobre todo.
La Biblia nos enseña que cuando Salomón muere, su hijo toma el reino, y la Biblia dice cuando en vez de tomar el consejo de los viejos, de los ancianos, perdonen, no viejos, ancianos, escucha a escoger a los jóvenes. Y la Biblia dice que los jóvenes le estaban diciendo lo opuesto. Los ancianos le decían: mira, suelta un poquito con los impuestos que se había puesto sobre el pueblo. Y la Biblia dice que Roboam escuchó a los jóvenes que le decían: mira, tú dile que ahora vas a ser aún más fuerte que su padre. Y vemos lo que pasó, que por esa causa, por no escuchar el consejo a las personas correctas, trajo una división en el pueblo de Israel. El escuchar el consejo es tan importante, y el escuchar el consejo de las personas correctas es aún más importante. Seguimos leyendo, 2 de Crónicas 32, vemos versículo 3, dice: tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Vemos que después de buscar consejo, Ezequías cerró las fuentes que iban a alimentar el enemigo. Cuando nosotros nos encontremos en el asedio, que el enemigo nos rodea, debemos de cerrar toda fuente que le da fuerza al enemigo en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa fuente? ¿Cuál es la fuente que tú y yo tenemos que cerrarle al enemigo? La Biblia dice en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa palabra mana o manar significa salir agua de un manantial o líquido de algún sitio. De nuestro corazón fluye la vida. De tu corazón tú te expresas. Y hay ciertas maneras que nosotros podemos abrirle esa fuente al enemigo. ¿Cuáles son de esas cosas que le abrimos esa fuente al diablo? Bueno, las que son obvias es el pecado, ¿verdad? El pecado, los deseos malos, la codicia, todo eso es obvio, pero una de ellas que a veces no le damos la importancia es la queja. La queja grandemente impacta nuestra vida espiritual. Vemos que Israel no podía prosperar en el desierto porque se estaban quejando y murmurando para todo. Pero ¿sabes qué, hermanos? Es bien interesante que la queja no solamente afecta a tu vida espiritual, pero afecta a tu vida física. Afecta a tu cuerpo. Cuando estaba preparando este estudio, encontré un estudio que se había hecho en 1996 de la Universidad de Stanford, que encontraron que cuando una persona se queja, manipula en la manera que sus pensamientos, de que cambia aún en la manera que funciona su mente, su cerebro. Afecta su cerebro físico cuando una persona se expresa de una manera negativa. Dice, el estudio de Stanford en 1996 sugiere que es hora de dejar las quejas o recibir quejas. Dice, durante 30 minutos o más puede dañar físicamente el cerebro. Dice, los investigadores utilizaron imágenes por resonancia magnética de alta resolución y encontraron vínculos entre las experiencias estresantes de la vida a largo plazo, la exposición prolongada a las hormonas producidas durante el estrés y las quejas, que el encogimiento del hipocampo. Escribieron los autores del estudio. Dice, el hipocampo es la región del cerebro involucrada en la formación de nuevos recuerdos y también asociada con el aprendizaje y las emociones. Encontraron que las quejas causan que cuando una persona tiene un pensamiento, eso causa un sinapse en la mente que haga una conexión.
con otro sinapse. Y vemos que cuando una persona se empieza a quejar, empieza a crear un patrón de comportamiento. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de ser transformados por el renovamiento de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Nuestra mente impacta nuestro comportamiento. Y no es que somos naturalistas, ¿verdad? Pero que vemos que esto va en línea a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de cuidar los pensamientos. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A dónde están esas fortalezas? Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si tú eres una persona que constantemente te quejas, eso va produciendo a ti, en tu mente, una habilidad que todo lo que estás viendo lo ves de una manera negativa. Es algo que no solamente te afecta al espíritu, pero físicamente te hace sentir mal. Por eso la Biblia nos dice en Filipenses 2:14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de gracia a los oyentes. Primera de Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros le damos gracias al Señor, caminamos en agradecimiento, le cerramos la fuente al enemigo. Le cierras la fuente al enemigo. No tiene la habilidad, no le das inteligencia a él de las cosas que a ti te irritan. No le das armas para usar contra ti. Cuando estás lleno con agradecimiento, con lo que te pasa en tu vida, tú le dices: Señor, yo te doy gracias, aún en medio de esto el enemigo no puede llegar a tu corazón. Pero si te empiezas a quejar, ya él te cogió. Ya nos cogió. Hay que cerrar esa fuente. Volvemos a Segunda de Crónicas. Dice versículo 5, dice: entonces, después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David. También hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos. Vemos que la tercera cosa que Ezequías hace es edificar los muros caídos. Edificar los muros caídos. Mira lo que dice Proverbios 25:28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otra versión dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Los muros son símbolo del dominio propio. Una persona sin muros es una persona que no tiene control. Es una persona que es fácilmente manipulada. Vemos que el dominio propio, una persona que no tiene dominio propio es una persona que no tiene muro. Si hay algo que el enemigo quiere causar en nuestras vidas, es que nosotros actuemos fuera de nuestro control. Es que tú actúes fuera de desesperación. Es que tú actúes bajo la influencia del temor y no la palabra de Dios. Por eso es tan importante el dominio propio. Por eso el dominio propio es fruto del Espíritu Santo y es parte del Espíritu que nosotros hemos recibido. Y si hay una área donde el dominio propio se afecta más en las áreas de nuestras vidas, ya igual conocemos las obvias, ¿verdad? Pecado sexual, las drogas, las sustancias, adicciones. Pero las que no son obvias, y una de las cosas que a veces ignoramos como cristianos, es el enojo. El enojo es un lugar que le podemos dar al diablo si nosotros no sabemos cómo controlarlo, si no llevamos dominio propio. Vemos que Moisés
en el desierto? ¿Qué fue lo que causó que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida? La Biblia dice que él se enojó y en vez de hablar a la peña la golpeó en su enojo. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado puede ser fácilmente actuar en las impulsiones y no en lo que es correcto. Si hay algo que nos domina, tenemos que buscar consejo, tenemos que buscar la presencia de Dios para que seamos libres, porque el enemigo va a usar eso contra nosotros. Es en el enojo cuando nosotros decimos palabras feas. Es en el enojo donde nosotros herimos a otras personas. Por eso debemos de tener cuidado. Seguimos leyendo, dice: después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Finalmente lo que hace Ezequías, dice que hace espadas y escudos. Cuando nosotros nos veamos el enemigo rodeándonos, hermanos, tenemos que tomar el escudo y la espada, y los dos juntos. Los dos juntos. Sabemos que la espada es la palabra de Dios, y el escudo representa la fe, ¿verdad? El escudo de la fe. Tú no puedes tener el uno con la otra, sin la otra. No puedes tener solamente el escudo, pero sin una manera de defenderte. Y no puedes tener la espada sin una defensa del escudo. Las dos son necesarias. Hay personas que tienen la espada, pero no tienen el escudo. Tienen la palabra de Dios, pero no tienen fe en ella. Y eso es peligroso, porque debe haber una mezcla de fe en esa palabra para que sea efectiva. Miren, vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Aquí la Biblia nos enseña por qué el pueblo de Israel no pudo ser, la palabra de Dios no pudo ser efectivo en ellos. Hebreos capítulo 4. Vamos a ver el versículo 1 al 3, mira lo que dice. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca de haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, hablando de la palabra que había recibido el pueblo de Israel en el desierto. Dice: pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde el fundamento, la fundación del mundo. Aquí el apóstol se refiere a la razón por qué los israelitas no pudieron entrar en la tierra prometida. Y es porque cuando escucharon esa palabra no fue mezclado con fe. Dice que no le fue eficaz. Dice no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Para que la palabra sea eficaz en nuestra vida hay que creerla. Hay que tener fe en ella, porque si no, no sirve. Hay personas que conocen la palabra, pero porque no tienen fe en ella, caminan en inseguridad. Fácilmente son heridos porque no tienen el escudo. Pero el que tiene la palabra de Dios, la Biblia dice que entra en el descanso de Dios. Hay un descanso en sabiendo de que Dios va a guardar su palabra. Un descanso en saber que sus promesas van a ser cumplidas. Trae un descanso al alma. La Biblia dice que aunque estamos luchando, la batalla es del Señor. Y por eso vemos el último punto que hace Ezequías. Vaya conmigo de nuevo a 2 de Crónicas 32.
Ya vamos a terminar. Hay que creer la palabra de Dios, hermanos. No tenemos de otra. No hay de otras. Si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos nada. ¿Qué hace finalmente Ezequías? Versículo 7 de Segunda de Crónicas 32. Versículo 7 dice, versículo 6 dice: puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló a corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Siria, ni de la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué es lo último que hace Ezequías? Animar a otros, hablarles a otros de la palabra de Dios y la seguridad que él tenía. Ezequías creía en la palabra de Dios. No eran palabras vanas. Eran palabras que vemos en su acción, en la reformación que él había traído, que se reflejan en lo que él verdaderamente estaba viviendo. Y sabemos, hermanos, que igual como el temor es contagioso, el ánimo es contagioso también. Uno hablar palabras de ánimo a una persona puede cambiar la actitud o cómo esa persona se siente en ese momento. Porque son palabras de vida. Cuando hablamos la palabra de Dios, son palabras verdaderas, son palabras con sustancias, son palabras con miles y miles de años que han sido probadas. Y nadie que ha puesto su confianza ha fallado al Señor. Nadie que ha puesto su confianza en la palabra de Dios ha sido puesto a vergüenza. Entonces, para repasar, ¿qué es lo que hace Ezequías cuando se ve el enemigo rodeándolo por toda la ciudad? Número 1, busca consejo. Número 2, cierra toda fuente que alimenta al enemigo. No abras tu corazón al enemigo. Dale todo lo que está ahí al Señor, que Él es el único que lo puede quitar. No te vayas y te quedes con otras personas. Eso nunca aprovecha. Y número 3, repara los muros caídos. Camina en el dominio propio, en el poder del Espíritu Santo. Número 4, toma el escudo y la espada. Ten fe en la palabra de Dios. Ten fe en lo que Dios ha hablado. Porque si no tienes fe en ella, no te sirve. Y número 5, anima a otros. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer cuando tú te ves en un momento de dificultad es hablarle a otros del poder de Dios. Es confesar las cosas que Dios ha prometido. Hay algún poder, hay algo tan liberante de uno poder hacer eso en ese momento. Y lo demás, hermanos, está en las manos de Dios. La batalla es del Señor y ya conocemos qué pasa. Ya conocemos la historia de lo que pasa al rey Sennacherib, que el Señor lo trae a una gran confusión y terminan aún quitándole la vida a sus propios hijos. El enemigo cae en su propia trampa. Nuestro deber es obedecer a Dios y Él se va a encargar con el enemigo. Pero si nosotros obedecemos su palabra y obedecemos lo que Él nos llama a hacer, Él va a ser fiel y hacer lo que a Él le pertenece. Amén. Vamos a orar, hermanos, en este día. Padre Santo, damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra, que está escrito, Señor, para nuestras enseñanzas. Está escrito, Señor, para que nosotros en ella encontremos consolación. Oh Padre, en estos tiempos, Señor, tan oscuros y secos, necesitamos que tu palabra, Señor, nos dé fuerza.
Señor, yo oro si hay alguien que está escuchando en este día y ve el enemigo rodeándole y está en un estado de desesperación y todavía no ha entregado su corazón a ti, que hoy sea el día que venga a los pies de Cristo Jesús. Si hay alguien que escucha en este día y no tiene esa seguridad que si parte de este mundo estará con el Señor, tú puedes poner tu fe en Él en este día. La Biblia dice que Cristo murió por todos nuestros pecados. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, todos los pecados del mundo fueron puestos sobre Él, para que Dios nos pueda perdonar a nosotros. La Biblia dice que si tú pones tu fe en Jesucristo, que Él murió por tus pecados, que Dios lo resucitó al tercer día, tú serás salvo. Tú puedes poner tu fe en Él. En esta tarde tú le puedes decir: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo te pido ahora que tú me perdones. Yo pongo mi fe en tu gran sacrificio por mis pecados. Te pido que ahora tú me limpies con tu sangre, que me des un corazón nuevo, que me llenes con tu Espíritu Santo, y que de ahora en adelante yo camine contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo oro por tu iglesia, Señor. Yo pido de que tú nos fortalezcas, Señor. Te pido, Señor, de que si nos encontramos, Padre, en una circunstancia donde el enemigo nos rodea y no vemos una salida, que nosotros obedezcamos, Padre, lo que tu palabra nos ha dicho. Que busquemos, Padre, hacer lo que tú nos llamas a hacer. A lo único que está en nuestro control es las decisiones que hacemos para obedecerte. Lo demás está en tus manos. El enemigo está en tus manos. Tú vas a agregar con el enemigo. Pero tu palabra dice que nosotros debemos de someternos a ti y el diablo huirá. Tú nos llamas a que tengamos dominio propio. Tú nos llamas, Señor, a que cerremos la fuente de nuestro corazón al enemigo, que solamente es tuya. Nuestro corazón solamente le pertenece a ti. Que busquemos el consejo de tu palabra y de los hermanos y de los que nos rodean, Padre, que tú has puesto para ser fortaleza en el día, Señor, de prueba. Pedimos, Señor, de que tú aumentes nuestra fe, Señor, en tu palabra. Que si hay alguna área, Señor, en nuestra fe que no está fortificada, que tu Espíritu Santo, Señor, lo traiga a luz, para que no haya ninguna área donde el enemigo tenga entrada. Y que busquemos a compartir, Señor, todo lo que tú has hecho, y proclamar, Padre, en voz alta tu victoria.